En este caso, no sabía que hoy era el Día del Cerebro, pero nos queda bien para hablar de algunas temáticas, para mover el cerebro, para funcionar, hacer que funcione. En este caso, tiene la gentileza de acercarse hasta los estudios de REC Cristian Ábalos. Él es licenciado en Biodiversidad, doctorando en CONICET. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a ustedes. Muchas gracias por este momento. Tiene un Siempre. plus venirse en un día en el cual hay niebla, hay muchas ganas de quedarse en la cama. No sé si costó moverse, pero bueno. No, sí. Tenía que estar acá o tenía que estar en el trabajo, así que, Está muy bien. bueno. Licenciado en Biodiversidad, doctorando en CONICET. Obviamente que hablar de ciencia y de conocimiento, pero particularmente de la ciencia vinculada con la política actual, es un tema evidente al cual vamos a abordar, pero me gustaría introducir esta nota preguntándote qué estás estudiando, qué estás abordando, porque la biodiversidad supongo que es un campo bastante amplio y quizás cuál es tu terreno específico de estudio o de conocimiento en lo que supongo que estás doctorándote. Son muchas preguntas en una. No, es que está bueno y me permite hablar. O sea, la licenciatura en biodiversidad es una carrera hermosa que tuve el privilegio de estudiar. Privilegio digo porque muchas personas en la Argentina no tienen ese privilegio. Uh-huh. Yo lo tuve y me pude recibir de licenciado en biodiversidad, que es ser biólogo. O sea, muchas veces se confunde y se dice, bueno, el que la licenciatura en biodiversidad es algo distinto. No, es ser biólogo, tiene sus enfoques más relacionados a la conservación, a la ecología, pero sigue siendo bastante amplio. En mi caso, yo estoy haciendo el doctorado en Ciencias Aplicadas, con mención en Ambiente y Salud, y mi tema de trabajo tiene que ver con la salud, tiene que ver con el dengue, tiene que ver con la leptospirosis. Yo trabajo integrando distintas disciplinas. Es un trabajo con un enfoque interdisciplinar, con un hermoso equipo de trabajo, bastante interdisciplinar también, donde hay biólogos, obviamente, pero también hay sociólogos, hay gente que viene de la medicina, gente que viene de la sociología y otras ramas, donde lo que tratamos de encontrar son mejores maneras de prevenir estas enfermedades, pero con la participación de la gente. A partir de trabajar con comunidades que están en situación de vulneración de derechos, y en eso se generan campañas de prevención y nosotros medimos cuáles son un poco los resultados y damos algunas herramientas. Es una hermosa tesis y que me permite conocer un montón de personas y trabajar con la gente, que a mí me gusta mucho. Pero fíjate que desde la carrera de biodiversidad me permitió abrirme también a otro tipo de disciplinas. No, y nombraste dos temas muy amplios como la leptospirosis y el dengue, pero me voy a centrar en el dengue porque tuvimos quizás una temporada, no sé cómo lo definen ustedes, un brote bastante complicado, sobre todo con un nulo trabajo de prevención a nivel de política pública, pero ¿qué aplicaciones concretas evaluaron o llegaron a hacer desde tu espacio de trabajo? Mira, nosotros partimos de una hipótesis de un diagnóstico. El diagnóstico es latinoamericano, no solamente en términos de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, o de la Argentina. Hay un diagnóstico latinoamericano que dice que todas los enfoques, las estrategias que se han utilizado hasta el momento para poder frenar los brotes de dengue, y pensar que ahora la frontera del dengue cada vez va bajando más al sur por distintas variables, entre todas esas variables está el calentamiento global, pero también el hecho de que estamos fabricando cada vez más recipientes en donde el mosquito puede poner huevitos, ¿no? En ese contexto bastante complejo no se ha encontrado una manera de poder frenar esa situación. Entonces el diagnóstico es así. Nosotros partimos de una hipótesis que es que el compromiso y el protagonismo de la gente es una de las mejores herramientas para poder abordar eso. ¿Por qué? Porque se generan campañas públicas de prevención de dengue homogenizadas sin entender la heterogeneidad que tienen las ciudades. Entonces, una misma campaña de volanteo, de pasar por casa, de informar a la gente qué es lo que tiene que hacer, es la misma campaña en el microcentro, en un country, que en un asentamiento.
Y no, las realidades son muy distintas, la forma de pensar de la gente es distinta, las relaciones que tiene la gente es diferente, los modos de vida de la gente es diferente, entonces tienen que ser diferentes las campañas. Y nosotros planteamos eso, planteamos que si vos generás una campaña específica protagonizada por la misma comunidad, es más, permite que la gente se adapte mejor. No es lo mismo que venga una persona del Estado, trabajador, obviamente, no tiene la culpa, pero viene, te deja un volante y te dice, vos tenés que hacer esto, esto y esto, y se va. Y si después la gente no lo hace, ya el Estado hizo lo que tenía que hacer, pasa a ser culpa de la gente. Se desliga. Claro, se desliga, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya está. No lo hace de mala leche, yo no digo es mala leche, digo está mal diseñado. Y el trabajo de las cuadrillas de bloqueo y descacharreo ya es sobre el caso... Sobre el caso ya generado. Es tratar de frenar, pero el caso ya está. Vos sabés que eso que vos decías de que la dificultad de hacer campañas, la otra vez me decía, tengo un suegro, uno solo, que es Juan Claus, que trabaja con dengue y demás en la universidad. Me decía que por ahí, cuando hay una campaña donde hay bajo dengue, dice, no es tanto, o sea, sí, por supuesto que cuenta la prevención, pero ojo con llevarse todo el crédito, porque el dengue trabaja en fases. Cada cierto tiempo hay una gran crecida de casos y después eso se retrae. ¿Eso trabaja así el dengue? ¿Cómo son esos periodos de crecimiento y de baja de, no sé si de población? Son periodos interepidémicos, y estos periodos interepidémicos tienen que ver con muchas variables. Es un análisis complejo. Lo que está sucediendo, por lo menos en la ciudad de Santa Fe, es que esto está funcionando así. Vos tenés un año donde tenés brotes de dengue grandes, y después tenés años donde no tenés nada, o tenés 2 o 3 o 4 casos, digamos. Pero eso depende de variables ambientales, depende de variables de tasas de reproducción, depende de bastantes variables. Lo que sí se puede analizar estadísticamente es cuánto va aumentando, y más al nivel del sur. Más al nivel del sur, creo que el equipo de Klaus está trabajando un poquito también en eso, de cómo se va dando que el Aedes aegypti, claro, para la gente, ¿no? El dengue es un virus, y el virus es transportado por un solo mosquito en esta zona, que es el Aedes aegypti, que es un mosquito chiquitito, negro, con las patitas rayadas. Entonces, la distribución del dengue depende de la enfermedad dengue, depende de la distribución del vector o del mosquito dengue. Entonces, eso depende mucho de la ecología y de las situaciones en las que se enfrente. Por eso digo que hay una cuestión antrópica, que es eso, es lo que estamos generando en cambios de clima para permitirle mayor temperaturas más tropicales que le permitan al mosquito reproducirse, y al mismo tiempo le estamos produciendo cada vez más plásticos, cosas descartables que son específicas para que el mosquito pueda poner sus huevos, porque lo pone en paredes lisas. Mirá. En esos lugares pone el huevo, no flotando en el agua como otras especies, como Culex pipens, como otras especies que le dejen flotando en el agua, sino que esta especie depende mucho de los materiales que fabricamos nosotros. O sea, le estamos generando un escenario ideal, por así decirlo. Nosotros producimos el escenario en donde se reproduce el Aedes aegypti. En circunstancias naturales no tiene tanta masificación, digamos, porque tendría que poner en hojas, muy específico el lugar. Pero si nosotros le estamos fabricando todo el tiempo los criaderos, entonces todo el tiempo va a haber. Entonces, o sea, que es propio de las poblaciones urbanas. Es propio, es un mosquito urbano. Es un mosquito que se desarrolla en el interior de nuestra casa o en el patio de nuestra casa. ¿Y cómo? O en los microbasuales. También por eso es un tema importante. Claro, bueno, ahí creo que... Ahí me parece que entra, perdón Guille, el otro tópico, porque leptospirosis lo mencionaste como por otro eso brote. Trabajamos juntos. Y la pregunta es, ¿hay grados de marginalidad que en algún sentido están aumentando? ¿Esto influye o no? Sí. Hay análisis y estudios que demuestran que nosotros decimos, el dengue es una enfermedad más democrática, porque afecta a distintas clases sociales en general. En cambio la leptospirosis no, en términos urbanos. Después tenés lo agrario, o sea, en términos agrarios sí se da también entre trabajadores rurales, pero también veterinarios, porque es una enfermedad, a diferencia del dengue, la leptospirosis es una bacteria.
es una bacteria que puede sobrevivir mucho tiempo en el agua o en tierra húmeda. Entonces, a partir de la piel, pequeñas lastimaduras que a veces uno no las ve, pequeñas aberturas que uno puede llegar a tener, la bacteria puede entrar por ahí. Entonces afecta principalmente a gente que está en contacto con el agua. Santa Fe es una ciudad importante en ese sentido, porque, claro, estamos rodeados de agua, hay periodos de inundación, hay pulsos de inundación. Entonces la gente que está más expuesta a esos pulsos de inundación está más expuesta a esta bacteria. Y esta bacteria, los reservorios generalmente son mamíferos. Todos los mamíferos son capaces de eliminar a través de la orina a la bacteria Leptospira en este caso. Pero hay una estrellita que son los roedores, que son los ratones. El ratón, la rata y la laucha y otras especies nativas son reservorios. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener la bacteria y no presentar tantos síntomas como si lo presentaría. Entonces pueden sobrevivir más tiempo repartiendo la bacteria por todos lados. Y ahí aparecen los microbasurales. Fíjate la complejidad de los temas que muchas veces los efectores de salud, con todas las mejores intenciones, siempre atacan una cosa en particular, y cuando es emergencia, bueno, hay leptospirosis acá, vamos a dar una pastillita preventiva, qué sé yo. Pero la problemática es muchísimo más compleja y tiene que ver con las condiciones de vida de la gente, y tiene que ver con la infraestructura urbana, tiene que ver con la historia de por qué. Fíjate que podemos introducir todas las disciplinas. ¿Por qué se generaron esos lugares? ¿Cuál ha sido el motivo de exclusión de la gente? Digo, todo eso la salud también lo tiene que tomar. No tiene que ser solamente lo biomédico, no tiene que ser solamente de tenés enfermedad, yo te curo. Los sistemas de salud, analizar el sistema de salud en estas enfermedades es analizarlo desde la complejidad y no desde la simplicidad. Sí, hoy decíamos que prevenir, hasta en términos económicos, es más barato, si se quiere, que curar, porque cuando ya uno tiene la enfermedad o cuando ya uno tiene el padecimiento, hay que intervenir de otra manera. Pero es inversión. Ahí está el tema. Primero tenés que invertir, porque es importante eso. Invertir para prevenir y después ahorras. Sí, lo hablamos en relación a las adicciones. El consumo de algún tipo de droga. Y en este doctorado, ¿hacen comparativas con otras ciudades, con otras provincias, con otros países? ¿Cómo estamos en ese ranking? ¿Se sabe? En el ranking de... de dengue supongo que no sé si estaremos tan mal, pero de leptospirosis, en el sentido de relacionándolo con la marginalidad de los microbasurales y demás, para saber cómo estamos en ese sentido. La leptospirosis nosotros decimos que es una enfermedad bastante invisibilizada. Y creo que también por eso la tomamos, porque a diferencia del dengue, donde hay un montón de campañas publicitarias y un montón de que funcionan más o menos, pero hay mucha inversión en dengue, digamos. En cambio de leptospirosis no. Los barrios donde hemos trabajado hay poco trabajo en leptospirosis, entonces también hay pocos estudios que hagan este análisis más comparativo en distintos países, digamos. Lamentablemente es una enfermedad invisibilizada por las poblaciones a las que afecta, digamos. O sea, son poblaciones invisibilizadas. Entonces, en cambio, el dengue sí te puede contagiar a clases sociales más altas, y eso alerta muchas veces a los efectores de salud, digamos. En cambio, la leptospirosis no. A veces sean por brotes, a veces no, pero a veces se subdiagnostica, o sea, porque tienen síntomas muy parecidos en algunas cosas, dengue, leptospirosis, COVID. Y a veces se confunde, se subdiagnostica, a veces pasa desapercibido y se generan contagios porque no pasa por el sistema de salud, no se informa. Entonces es una enfermedad a la que nosotros, haciendo estas investigaciones, también tratamos de pechear un poquito para que haya más atención. Es un contexto difícil. Es un contexto difícil este. Hablando de contextos difíciles, antes de entrar en la dura realidad, quiero tocar otro tema que me parece interesante, tu visión, porque hablabas de que estamos rodeados de agua. Y a principios de este año, sobre todo, se levantó de nuevo el debate de la hidrovía, el dragado del río Paraná. Ahora se está empezando a esbozar una nueva constitución. Hay actores sociales y organizaciones que, de hecho, hablan de que haya otro tipo de reconocimiento con estos factores naturales. No sé cómo lo ves vos al tema, porque ahora parece que se dejó de hablar de eso, ya no interesa. No, bueno, es un problema eso. O otros toman decisiones. Claro, ahí está.
Yo creo, ahí lo planteé. Cuando se deja de hablar del tema, quiere decir que alguien está tomando decisiones y la está tomando al servicio de determinados intereses. El problema es claramente político. El problema sobre la hidrovía es político y tiene que ver hasta con la geopolítica, no solamente con la política interna, no solamente si Cristina está presa o si Milei hace algo. Tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con cuál es el destino que tiene el río Paraná en un plan de infraestructura mundial donde Argentina tiene un rol en ese, que es brindar materias primas al resto de los países industrializados. Lamentablemente nosotros nos vamos a un camino de desindustrialización y a un camino mayor de desindustrialización. No es que estábamos reindustrializados, no, para nada, no estábamos industrializados, pues seguíamos teniendo ese rol. Y en eso, a diferencia de otros lugares que han aprendido del mundo, en donde las embarcaciones se adaptan a los ríos, acá nosotros queremos adaptar los ríos a las embarcaciones. ¿Por qué? Primero porque no tenemos ninguna flota nacional. Todas las embarcaciones que vienen a llevarse soja, carne, materias primas de la Argentina, tienen sus propios barcos. Y esos barcos no quieren fabricar barcos para el río Paraná. Distinto sería si nosotros fabricaríamos los barcos, que los podríamos fabricar en relación a nuestros ríos. Ajá. Y después ir a otros ríos, pero no hacemos eso. Entonces lo que buscan es un dragado profundo en el río Paraná, y que esos barcos internacionales puedan llevarse. Esto es todo un plan que también está relacionado con el IRSA, un plan de infraestructura desde que arranca en los años 2000, una junta de presidentes en Brasilia, pero todo orientado a lo que muchas veces se llama el extractivismo, digamos. O sea, que a los países sudamericanos lo que se busca es extraer sus recursos y generalmente lo que nos queda son pasivos ambientales. Claro. A cambio de esa viene dinero, pero no generó necesariamente trabajo, porque el proceso de la agricultura argentina cada vez utiliza menos trabajadores y más tecnología, pero lo que se genera es pasivos ambientales, tanto para la megaminería como algunos procesos de agricultura también. Eso por un lado, y genera efectos ambientales. El dragado genera problemas en distintas redes ecológicas que nos terminan impactando a nosotros, terminan impactando a las economías locales, terminan impactando a los pescadores. Cuando vos removés sedimentos, hay muchas partículas contaminantes que han bajado al sedimento y se quedan ahí. Vos removiendo eso lo volvés a poner en el ciclo. Claro. Volvés a mover eso al ciclo, generando problemas que pueden generar problemas de salud en la gente, en los animales. Ese movimiento de sedimentos ha bloqueado también canales donde ciudades usan el agua, y ha generado que otras ciudades se han quedado sin agua en el pasado. Genera un montón de problemas. Pero yo creo que el enfoque y el punto común que hay que discutir es para qué estamos haciendo esto, digamos. Y que es necesario y que es posible hacerlo de otras maneras. Claro, sí, y el eterno paradigma de a qué le llamamos desarrollo también. Uno puede decir, bueno, el dragado de la hidrovía nos trae desarrollo porque podemos llevar la producción para el norte, y después dice, bueno, pero ¿eso es desarrollo? Es que tenés los dos enfoques, tenés el desarrollo de los países industrializados. Nosotros no estamos desarrollando. Vos dirías, bueno, nosotros nos desarrollamos, nosotros fabricaríamos los barcos. Pero nosotros no nos estamos desarrollando, primero, por otro lado. Y después sí, el enfoque más profundo de que el desarrollo tiene que ser un desarrollo sustentable. Tiene que ser un desarrollo teniendo en cuenta que vivimos en un mundo que tiene recursos que tienen un límite, y que afectando esos recursos nos hacemos daño a nosotros mismos, además de a la fauna, a la flora, que estos problemas, por ejemplo el dengue, por ejemplo la leptospirosis,
tienen que ver con eso. Nosotros estamos afectando los pulsos de inundación. Fíjate que hay una cosa que la gente le mando una saludo a la gente de la Vuelta al Paraguayo. Nosotros estamos trabajando ahí en la Vuelta al Paraguayo en este momento. Hizo un análisis muy profundo, no sé si el movimiento en sí, sino gente que trabaja en la revuelta, sobre cómo se han modificado los pulsos de o sea, las inundaciones en base a las obras de infraestructura que han hecho, afectando lugares que antes no se inundaban y ahora se inundan. Claro. O sea, esos cambios hídricos los generamos a partir de obras de infraestructura que estaban relacionados con la exportación, que estaban relacionados con unir Santa Fe con Paraná, que ahora también se piensa también otra conexión para los camiones entre Paraná y que no sea por el túnel subfluvial, que pasaría por el medio de la isla Silgadero, o sea, afectando comunidades, afectando gente. Eso está ahí en carpeta y va a generar un daño ambiental y de salud y de vida de la gente muy grande. Pero muchas veces esos intereses son más importantes que la gente. Sí, uno piensa en obras, o sea, cuando Santa Fe ha tenido un plan integral para convivir con los ríos, uno ve una ciudad que ha sabido contener las crecidas y demás. Ahora, cuando ve obras que están destinadas a la producción o al extraer la materia, ahí ve que hacen cagadas. Y que de alguna manera es antagónico. De alguna manera sí, es muy... o sea, sí, es re contradictorio. O sea, no podés hacer determinadas obras económicas también. Porque obviamente, o sea, así funciona. O sea, va a tratar de hacer lo más económico posible, algo para extraerlo lo más económico posible. ¿Por qué? Porque tiene que ser económico para aquellos que te compran la materia prima, que se llevan la materia prima, entonces tiene que ser lo más económico posible. Y no importa tanto la vida de las personas. Ese es el problema, que cuando te gobierna el interés pura y exclusivamente en términos de ganancias para otras personas, es muy difícil poder hacerlo dialogar con comunidades que no tienen ningún beneficio con eso. Sí, y tampoco lo blanquean, porque yo ese pienso, ponele que no te importe nada más que esa faceta económica, y vos sabés que va a afectar a una comunidad, blanquealo, decís, mira loco, para mí esta comunidad no tiene, de última demos el debate, pero siempre dice, no, esto va a tener mejoras, va a tener mejoras económicas, van a tener más trabajo. Lo que después es una miseria planificada a esas comunidades que no le dan ni un lugar nuevo ni nada y las dejan en esa miserabilidad. Me queda una pregunta, ¿cómo convivís con tu trabajo en tu vida? Tranquila, última profunda. No, pero no, más allá de la situación política. Me encantó. Más allá de la situación política, ¿cómo convive alguien que está todo el tiempo investigando esta manera, este carácter social de la salud integral, cuidando el medio ambiente y demás, con nuestra vida que muchas veces es altamente contaminante? ¿Cómo lo llevas? Es que no, está buena la pregunta. Está buena la pregunta porque te lleva un montón de aristas entre las responsabilidades individuales. Teníamos un compañero, le mando saludos grandes al santiagueño. Teníamos un programa de radio también. ¿Se te ve el morocho? No, era de mañana es tarde. Pero bueno. Este debate sobre cuál es la principal responsabilidad, si la principal responsabilidad es individual o la responsabilidad es política. Y es un poco de las dos cosas, digamos. En una parte nosotros tenemos que separar los residuos, necesitamos tener una vida más sustentable con el ambiente, tratar de... Por esto que hablábamos antes del dengue, tratar de consumir utilizando la menor cantidad de materiales que puedan generar residuos que no se desintegren. Eso es fundamental. Primero, para tener la conciencia tranquila. Segundo, para aportar. Pero por el otro lado, es necesario transformaciones globales mucho más profundas. Y es necesario luchar para eso. Por eso las organizaciones sociales, las ambientalistas, las que van son muy importantes porque van más allá. Primero, cumplir una responsabilidad, pero si no cambiamos determinadas lógicas de producción y de consumo, pero el consumo entendiéndolo no como la sumatoria de las individualidades, el consumo entendiéndolo como una política como una política de control de masas en donde son
a la gente que la que le damos esta alternativa nomás, que además es la más económica, porque y la más fácil. Y la gente está atareada de niveles de trabajo enormes, de una vida difícil, tiene relación con las adicciones esto, y entonces, bueno, lo que le ofrecemos es esto, la salida rápida, bueno, el consumo, y es muy difícil pensar de que la responsabilidad es de la gente. Hay un texto de Galeano que es buenísimo, que parte así, diciendo, los responsables de la destrucción del ambiente somos todos. Pero entonces, si somos todos, nadie lo es. Entonces hay niveles de responsabilidad. Claro. No es lo mismo el dueño de una megaminera que yo, que hoy me comí unas papitas fritas y... Claro. Porque me bañé un ratito más. O me bañé un ratito más. Hay que hacerlo, digo, porque yo no tenía siempre esta discusión y me acuerdo mucho. O sea, obviamente que la responsabilidad individual está, pero tenemos que cambiar otras cuestiones y por eso es necesario luchar y por eso es necesario organizarse y por eso es necesario dar el debate a otros niveles también, que sean en donde el Estado pueda generar otro tipo de formas de consumo y de producción. Hablando justamente de eso, Cristian, quisiera cerrar esta nota porque el tiempo es tirano en los medios, casi como los que nos gobiernan, pero me gustaría que cierres la entrevista contando cómo es tu situación actual en el CONICET Santa Fe. Se habla de 42 alejamientos en el último año y medio. Han salido un montón de investigadores e investigadoras por este espacio. De hecho, el mismo director del CONICET diciendo que en breve ya no iban a poder ir a abrir algunas oficinas del instituto. Y bueno, esa es la pregunta final, que nos cuentes cuál es el estado de situación actual. Mira, dame 5 minutos que esto es importante, menos. Pero a pesar de todo eso, el CONICET sigue siendo parte, o sea, sigue estando en el puesto número 1 a nivel latinoamericano como la organización gubernamental más prestigiosa de Latinoamérica. Eso tiene que ver con la gente que investigamos en el CONICET. Hay mucha gente que se está alejando porque obviamente en este momento la estrategia que tiene el gobierno para el CONICET es quizás, teniendo en cuenta esta jerarquía que tiene el CONICET a nivel mundial y que también es mentira de que la gente no apoya el CONICET, hay mucho apoyo al CONICET a pesar de un montón de mentiras que ha tirado el gobierno. Hay una resistencia muy fuerte, tanto interna como de afuera. La estrategia que tiene el gobierno es ahogarlo, es vaciarlo, es sacarle el presupuesto para que se desintegre solo. Esa es la estrategia del gobierno. Pasó lo de este año de superpoderes y no tocó estructuras, pero sí lo que hizo fue vaciarlo presupuestariamente. Y eso es lo que busca y eso es lo que va a hacer, como se hizo en los 90, digamos. Vos a lo que es público le generás mala fama desinvirtiéndolo, sacándole presupuesto. Los trenes no funcionan, entonces los vamos a privatizar. Pero no funcionan porque vos le sacaste el presupuesto, no funcionan porque no podían funcionar. Vos le sacaste el presupuesto y eso es la estrategia que tiene el gobierno. Entonces es muy necesaria la resistencia. Por otro lado, la resistencia es muy difícil es cuando no te alcanza el sueldo, porque no es solamente los insumos para la producción científica, sino que tiene que ver con los sueldos, tanto de investigadores como en mi caso de becarios, que es menos todavía. Que los becarios son la base de la producción científica en Argentina, y los sueldos no son buenos, digamos, además no tenemos aportes, digo, eso ya venía desde antes. Entonces en esa situación es que tenemos que resistir, y no solamente desde lo interno, sino también pedirle a la gente que investigue más y que apoye a los trabajadores del CONICET. Yo quería hacer un resumen chiquitito, en menos de un minuto, de todas las cosas que está haciendo el CONICET, también para que la gente escuche, digamos. Algunas cosas que está haciendo el CONICET que son importantes, se genera no sé si vieron lo de Yogurísimo, se generó una bacteria probiótica que es a nivel mundial muy importante, y la generó el CONICET. Hay una empresa que trabaja con la biota de la piel a partir de inteligencia artificial, que también lo generó el CONICET. La primera vacuna contra la diarrea viral vacuna la hizo el CONICET. Un kit rápido diagnóstico del dengue la hizo el CONICET. Un kit sin utilización de energía eléctrica para diagnóstico del dengue lo hizo el CONICET. El descubrimiento de un mecanismo de la aparición del cáncer en donde el sistema inmunológico
termina beneficiando al cáncer en vez de atacarlo. Hace poco estuvo Rabinovich acá en la ciudad de Santa Fe, también lo generó el CONICET. Eso permite a estar mucho más cerca de la cura de determinados cánceres. En el Garrahan se está trabajando con la detención temprana de retinoblasma, desarrollo lingüístico y cognitivo para mejorar el aprendizaje de infantes, este gen que convierte determinadas producciones agropecuarias en resistentes a las sequías, el análisis del glifosato en los ríos, un grupo de microfluídica que está acá en Santa Fe que generó lisosomas que son fundamentales para la industria farmacéutica y mucho más. Muchísimo más. Digo, el CONICET argentino está generando avances para la humanidad enormes. Por eso es necesario defenderlo. Y por eso no solamente la defensa tiene que ser desde adentro, sino que también le pedimos al resto de la gente que se interiorice y que acompañe las luchas del CONICET. Y vaya si no es importante. Cristian, muchísimas gracias. Queda la invitación para un próximo encuentro. Bueno, muchísimas gracias.